¿Alguna vez has sentido que cargas el mundo entero sobre tus hombros y no sabes ni por qué? ¿Has notado ese peso constante en el pecho? Esa sensación de que cada decisión es vida o muerte, cada error una catástrofe, cada día una batalla que no puedes perder. Quizás te miras en el espejo y ves a alguien que olvidó cómo reír sin razón, cómo jugar sin propósito, cómo existir sin estar constantemente demostrando algo. Y tal vez llegaste a creer que así es como debe ser la vida adulta, seria, pesada, responsable, y que la ligereza que sentías de niño era solo una ilusión que debías abandonar. Pero, ¿y si te dijera que te han engañado desde el principio? Que hay personas que atraviesan los mismos desafíos que tú, pero sin esa carga aplastante, que se mueven por la vida como si supieran un secreto que el resto olvidó. No es que sus vidas sean más fáciles, simplemente dejaron de tomarse tan en serio un juego que nunca fue real. Bruce Lee descubrió algo en el combate que la mayoría nunca comprende sobre la existencia misma, que la rigidez es muerte, que el control es ilusión, que mientras más aprietes, más se escapa. Porque cuando peleas con la vida, cuando intentas dominarla, controlarla, demostrarle que mereces estar aquí, lo único que logras es convertirte en una estatua de sal frente al océano, rígido, frágil, esperando el momento en que la próxima ola te disuelva completamente, olvidando que podrías simplemente flotar, simplemente fluir, simplemente dejar de resistir lo que nunca fue tu enemigo. Y ahí estás tú, ahogándote en tierra firme. Este video no es sobre productividad o éxito o conseguir más cosas. Es sobre recordar algo que ya sabías cuando tenías 5 años y que te hicieron olvidar. Sobre recuperar la ligereza de existir sin demostrar. Sobre hackear un juego que jugamos tan en serio que olvidamos que solo estamos jugando. Bruce Lee lo entendió en el ring y Jung lo descubrió en la psique. La vida no es un problema que resolver, sino una danza que bailar. ¿Estás listo para descubrir por qué tu seriedad es la jaula más sutil que jamás construiste? ¿Estás dispuesto a ver cómo tu necesidad de tener razón, de controlar, de demostrar, te mantiene atrapado en un juego que nunca termina? ¿Tienes el coraje de soltar el volante y descubrir que el auto siempre supo conducirse solo? Porque aquí viene algo que va a incomodarte. No es que la vida sea difícil, es que te enseñaron a jugarla con las reglas equivocadas. Y mientras sigas creyendo que cada movimiento es definitivo, seguirás cargando un peso que nunca fue tuyo. Pero espera, ¿y si existiera una forma de vivir sin ese peso aplastante? ¿De moverte por el mundo como agua en vez de piedra? ¿De recuperar esa ligereza que creías perdida para siempre? Jung lo vio en las profundidades del inconsciente. Bruce Lee lo perfeccionó en cada movimiento. Y es más liberador de lo que imaginas. En la siguiente parte, verás exactamente cómo te programaron para olvidar que la vida es un juego. ¿Estás listo para recordar cómo se juega? ¿Recuerdas la última vez que un niño te preguntó por qué haces lo que haces? ¿Notaste cómo te quedaste sin respuesta real? Solo con excusas sobre responsabilidades, obligaciones, cosas que tienes que hacer. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo simplemente porque sí, sin objetivo, sin resultado esperado, sin necesidad de justificarlo ante nadie? ¿Y cuándo dejaste de bailar en tu habitación, de cantar en la ducha sin pensar si suenas bien, de reírte hasta que te duela el estómago por algo completamente absurdo? Hubo un momento en tu vida donde jugar era suficiente, donde no necesitabas razones, donde existir era el juego completo. Pero algo cambió. Te dijeron que crecer significaba dejar eso atrás, que la vida real comenzaba cuando dejaras de jugar, cuando te volvieras serio, productivo, responsable, cuando cada momento tuviera un propósito claro y medible, cuando cada acción se justificara con resultados tangibles, cuando finalmente entendieras que la vida no es para disfrutarse, sino para sobrevivirse, para conquistarse, para demostrarte a ti mismo y al mundo que mereces el espacio que ocupas. Y lo creíste, como todos. Bruce Lee vio algo que los maestros tradicionales rechazaban con horror, que el guerrero más peligroso no es el que entrena hasta sangrar, sino el que pelea como si estuviera jugando, el que se mueve con la ligereza de quien sabe que todo es temporal, que cada golpe es parte de una danza que termina cuando termina, sin drama, sin peso existencial, cargado en cada movimiento. Pero ¿sabes qué hiciste tú?
Te convertiste en el guerrero que pelea como si cada golpe fuera el último, como si perder significara morir, como si ganar fuera lo único que justifica existir. Transformaste cada conversación en un debate que debes ganar, cada proyecto en una prueba de tu valor, cada relación en un examen que no puedes reprobar. La oficina se volvió un campo de batalla, la familia un escenario donde actúas tu papel perfecto, las redes sociales un tribunal donde demuestras constantemente que tu vida vale la pena. ¿Y sabes qué es lo peor? Que olvidaste que esto era un juego. Olvidaste que el niño que fuiste sabía algo que el adulto en que te convertiste perdió, que la vida no necesita ser ganada, que no hay un marcador real, que nadie está llevando la cuenta excepto tú, y que esa obsesión por demostrar, por lograr, por ser suficiente, es la única cosa que te mantiene en la jaula que construiste con tus propias manos mientras creías que estabas construyendo una fortaleza. Jung descubrió algo brutal en sus pacientes más exitosos, que el sufrimiento más profundo no venía de la pobreza o el fracaso, sino de haber ganado un juego que nunca quisieron jugar, de haber llegado a la cima de una montaña equivocada, de haberse convertido en alguien que todos admiran pero que por dentro está completamente vacío, porque sacrificaron la ligereza del ser por el peso del hacer, porque cambiaron la danza espontánea de la existencia por la marcha militar de la productividad. ¿Cuántas veces te has sentido exitoso por fuera y muerto por dentro? ¿Cuántas veces lograste lo que querías y sentiste nada? ¿Cuántas victorias celebraste sin alegría real, solo con el alivio de no haber fracasado? Porque aquí está la verdad que nadie quiere admitir. No estás cansado porque trabajes mucho. Estás cansado porque olvidaste cómo jugar, porque convertiste cada momento en una transacción, cada experiencia en una inversión, cada relación en un recurso, y ahora caminas por la vida como un contador obsesionado con números que al final no significan nada, que no se traducen en la única moneda que importa, esa sensación de estar vivo, completamente vivo, sin necesidad de justificarlo. El niño que fuiste lo sabía, jugaba sin objetivo, reía sin razón, existía sin demostrar, y luego creciste, te enseñaron que eso era infantil, inmaduro, irresponsable, que la vida real requiere seriedad, que los adultos no juegan, que debes ser productivo, que el tiempo es dinero, que cada momento debe servir para algo, construir algo, lograr algo, y tragaste esa mentira tan profundamente que ahora miras con desprecio a cualquiera que ría demasiado fuerte, que baile sin música, que viva con esa ligereza que perdiste y secretamente extrañas con cada fibra de tu ser. Pero espera, ¿y si esa seriedad que crees que te hace adulto es solo una armadura que te está ahogando? ¿Y si la productividad obsesiva es solo una forma de escapar del vacío que no te atreves a sentir? ¿Y si todo lo que construiste con tanto esfuerzo es solo una distracción elaborada de la pregunta que te aterroriza responder? Bruce Lee lo entendió cuando dejó de pelear contra el agua y se convirtió en agua. Jung lo descubrió cuando dejó de analizar la vida y comenzó a vivirla. En la siguiente parte, verás cómo la máscara que usas para sobrevivir es la prisión que te mantiene medio muerto. ¿Estás listo para quitártela? ¿Alguna vez te has detenido en medio de una conversación y te has preguntado quién está hablando realmente? ¿Has notado cómo cambias tu forma de hablar dependiendo de con quién estás? ¿Cómo tu personalidad se ajusta automáticamente como un camaleón que ni siquiera sabe que está cambiando de color? ¿Cuántas versiones de ti mismo existen? El profesional en la oficina, el hijo obediente con tus padres, el amigo relajado, el líder inspirador, el esposo perfecto. ¿Y cuál de todos esos es el real? ¿O acaso todos son máscaras tan bien ajustadas que ya no recuerdas qué hay debajo? Te voy a decir algo que va a incomodarte. No sabes quién eres. Nunca lo has sabido, porque cada identidad que crees ser es solo un papel que aprendiste a interpretar tan bien que olvidaste que estás actuando, un personaje construido con las expectativas de otros, con las heridas que intentas esconder, con las aprobaciones que persigues desesperadamente, hasta que tu vida entera se convirtió en un teatro donde nunca bajas del escenario, donde nunca te quitas el maquillaje, donde la idea de mostrarte sin máscara te aterroriza más que la muerte misma. Jung vio algo en sus pacientes que la psicología convencional prefería ignorar, que el mayor sufrimiento humano no viene de lo que nos falta, sino de lo que pretendemos ser.
de las máscaras que usamos hasta que se fusionan con nuestra piel, hasta que ya no sabemos dónde termina la actuación y dónde comienza la persona real. Si es que alguna vez existió una persona real debajo de todas esas capas de performance social, ¿sabes cuánta energía desperdicias manteniendo esas máscaras en su lugar? ¿Sabes cuánto de tu vitalidad se va en recordar qué versión de ti debes ser en cada momento? ¿Sabes por qué llegas exhausto a casa aunque no hayas hecho nada físicamente demandante? Porque pasaste el día entero siendo alguien que no eres, sosteniendo una imagen que requiere esfuerzo constante, vigilando cada palabra para que encaje con el personaje que construiste, censurando cada impulso que no corresponde con la identidad que vendes al mundo, y al final del día, lo único que quieres es desaparecer, apagar tu mente, consumir cualquier cosa que te distraiga del vacío existencial, de no saber quién demonios eres cuando nadie está mirando. Bruce Lee descubrió algo radical en el combate que aplica directamente a la identidad, que el peleador más peligroso no es el que tiene un estilo definido, sino el que no tiene estilo alguno, el que se mueve sin forma fija, sin identidad rígida, sin necesidad de ser consistente con una imagen de sí mismo, porque entiende que cualquier forma fija es una limitación, cualquier identidad es una prisión, cualquier «yo soy así» es una sentencia de muerte para la libertad. Pero tú hiciste exactamente lo opuesto. Construiste una identidad sólida, te aferraste a ella, la defendiste con uñas y dientes, porque te dijeron que tener una identidad clara era madurez, que saber quién eres es señal de fortaleza, que las personas exitosas tienen una marca personal bien definida, una personalidad consistente, valores claros que nunca traicionan, y entonces te dedicaste a construir esa estructura psicológica tan sólida que ahora vives atrapado dentro de ella, como un ermitaño en una concha que creció tanto que ya no puedes salir, que se convirtió en tu cárcel disfrazada de protección. ¿Y sabes qué es lo más retorcido de todo esto? Que defiendes esa identidad como si fuera sagrada, como si atacar tu imagen fuera atacar tu esencia, como si cuestionar tu personalidad fuera cuestionar tu existencia, cuando en realidad esa identidad que tanto proteges es solo una construcción temporal, un disfraz elaborado que te pusiste hace tanto tiempo que olvidaste que debajo hay algo mucho más real, mucho más vasto, mucho más libre que cualquier definición que puedas darle. Jung lo llamó la persona, esa máscara social que usamos para navegar el mundo, y descubrió que el problema no es tener una máscara, el problema es identificarse completamente con ella, creer que la máscara eres tú, que sin ella no existes, que quitártela sería morir, cuando en realidad quitártela sería finalmente comenzar a vivir. Hay algo detrás de todos tus pensamientos, hay algo que observa tus emociones sin ser las emociones, hay algo que existe antes de cualquier identidad que te pongas, y ese algo, esa conciencia pura que presencia todo sin ser definida por nada, es el jugador invisible que olvidaste que eres, el que está jugando todos los papeles, pero no es ninguno de ellos, el que puede ponerse y quitarse identidades como camisas porque sabe que ninguna de ellas es real, que todas son temporales, que la única cosa permanente es la conciencia que las observa a todas desde un lugar que ninguna máscara puede tocar. Pero ¿sabes por qué esto te aterroriza? Porque si no eres tus logros, ni tu profesión, ni tu rol familiar, ni tu personalidad cuidadosamente construida, entonces, ¿qué eres? Y esa pregunta es el abismo que todos evitamos con nuestras identidades sólidas, con nuestras biografías bien ensayadas, con nuestras historias personales que contamos una y otra vez para convencernos de que somos alguien específico, alguien definible, alguien que tiene sentido en una narrativa coherente. Bruce Lee entrenaba frente al espejo no para perfeccionar una forma, sino para ver más allá de la forma, para encontrar al observador detrás del peleador, para reconocer que el verdadero maestro no es el que domina un estilo, sino el que trasciende todos los estilos, el que puede fluir entre identidades sin aferrarse a ninguna, el que juega el juego sin olvidar que está jugando. ¿Cuántas veces has dicho, yo soy así para justificar no cambiar? ¿Cuántas veces usaste tu identidad como excusa para no crecer? ¿Cuántas veces defendiste tu personalidad cuando la vida te pedía evolucionar? Porque aquí está lo que nadie te dice. Cada vez que dices, yo soy,
Estás construyendo una jaula. Cada definición que te das es un límite que te impones. Cada identidad sólida es solo rigidez disfrazada de autenticidad, y mientras más te aferres a ser alguien específico, más pequeño se vuelve el espacio donde puedes existir, hasta que tu vida entera cabe en una caja etiquetada que tú mismo construiste. Pero espera, ¿y si pudieras existir sin necesidad de ser alguien definido? ¿Y si la libertad real está en soltar todas las identidades, no para ser nadie, sino para ser el espacio donde todas las posibilidades existen? ¿Y si el jugador invisible que eres es infinitamente más vasto que cualquier personaje que puedas interpretar? Jung lo vio en el proceso de individuación. Bruce Lee lo perfeccionó en el concepto de no forma, y es más liberador y aterrador de lo que imaginas. En la siguiente parte, descubrirás por qué intentar controlar la vida es como intentar atrapar el viento con las manos. ¿Estás listo para soltar el control que nunca tuviste? ¿Alguna vez has notado cómo los mejores momentos de tu vida llegaron cuando dejaste de forzarlos? ¿Cómo las conversaciones más profundas sucedieron sin planearse? ¿Cómo las soluciones aparecieron cuando dejaste de buscarlas obsesivamente? ¿Cómo el amor llegó cuando dejaste de perseguirlo desesperadamente? Y aún así, sigues aferrándote a la ilusión de que si controlas lo suficiente, si planeas cada detalle, si prevés cada contingencia, ¿finalmente la vida se comportará como quieres? Bruce Lee entendió algo observando el agua que la mayoría de los maestros marciales rechazaban, que la fuerza real no viene de la rigidez, sino de la fluidez, que el poder verdadero no está en resistir sino en adaptarse, que el guerrero invencible no es el que tiene el plan perfecto, sino el que puede improvisar cuando el plan se desmorona, porque el plan siempre se desmorona. La vida siempre encuentra la forma de romper tus esquemas, y el único que sobrevive es el que aprendió a bailar con el caos en vez de luchar contra él. Pero te enseñaron exactamente lo contrario. Te dijeron que el éxito requiere control, que debes tener metas claras, que necesitas un plan de 5 años. Y te lo creíste. Te convertiste en un arquitecto obsesivo de tu propia vida, diseñando cada paso, calculando cada riesgo, intentando predecir cada variable, creyendo que si trabajas lo suficientemente duro en tu estrategia perfecta, finalmente podrás domar la existencia. Cuando la existencia es un río salvaje que no puede domarse, solo puedes aprender a navegar sus corrientes o ahogarte intentando controlarlas. ¿Sabes qué pasa cuando intentas vivir la vida como si fuera música clásica? Te vuelves rígido, tenso, obsesionado con tocar cada nota exactamente como está escrita en la partitura, y cualquier desviación del plan se siente como un fracaso catastrófico. Cualquier improvisación te aterroriza, cualquier cambio inesperado te paraliza, porque construiste toda tu identidad alrededor de ser alguien que tiene el control, que sabe lo que hace, que nunca se equivoca, que siempre tiene la situación bajo control. Jung vio esto en sus pacientes más rígidos, que el control obsesivo no es fortaleza sino terror disfrazado, que cada plan perfecto es solo un intento desesperado de evitar el caos que te aterroriza enfrentar, que cada estructura que construyes es solo una muralla contra la incertidumbre, que te recuerda que no tienes ni idea de lo que estás haciendo, que nadie la tiene, que todos estamos improvisando en este teatro cósmico, pero algunos lo admiten, y otros construyen elaboradas fachadas de certeza para esconder el pánico existencial que los consume. ¿Y sabes qué es lo irónico? Que mientras más controlas, más te descontrolas. Mientras más planeas, más te pierdes cuando la realidad no sigue tu guión. Mientras más rígida es tu estructura, más frágil te vuelves ante cualquier golpe inesperado de la vida. Como un rascacielos que se construyó tan alto y tan rígido que el primer terremoto lo destruye completamente, mientras el bambú que se dobla con el viento sigue ahí después de la tormenta. Bruce Lee lo perfeccionó en el combate. No pelees contra la fuerza del oponente, fluye con ella, conviértela en tu ventaja, porque resistir es perder energía, y el que pierde energía pierde la pelea, y eso aplica a cada segundo de tu vida. Cada vez que resistes lo que es, cada vez que peleas con la realidad, cada vez que insistes en que las cosas deberían ser diferentes de como son, estás sangrando energía vital en una batalla que no puedes ganar. La vida es jazz, no música clásica.
Es improvisación constante. Es responder al momento sin guión. Es bailar con lo inesperado en vez de colapsar ante él. Es encontrar el ritmo en el caos, en vez de intentar imponer tu ritmo al caos. Es entender que el verdadero dominio no está en ejecutar el plan perfecto, sino en la capacidad de abandonar cualquier plan cuando la realidad te muestra un camino mejor, más salvaje, más vivo que cualquier cosa que pudiste haber planeado, desde tu escritorio con tus hojas de cálculo y tus mapas mentales que no sirven de nada, cuando la vida decide sorprenderte. ¿Cuántas veces un desastre se convirtió en tu mejor oportunidad? ¿Cuántas veces el plan fallido te llevó a algo mejor de lo que planeaste? ¿Cuántas veces la vida te forzó a improvisar y descubriste que eres mucho más capaz de lo que creías? Porque aquí está la verdad que tu necesidad de control no quiere admitir. Los mejores capítulos de tu vida no están en tu plan, están en los momentos donde el plan se rompió y tuviste que inventar algo nuevo, donde la certeza desapareció y tuviste que confiar en tu instinto, donde la estructura colapsó y descubriste que puedes bailar en las ruinas, que puedes crear belleza en el caos, que no necesitas tener todo resuelto para moverte con gracia. Si este contenido está resonando contigo, haz clic en el botón de suscripción. Este canal existe para personas listas para despertar de patrones inconscientes. Tu apoyo hace posible seguir creando. Gracias. Mira, hay una diferencia brutal entre rendirse y fluir. Rendirse es colapsar. Fluir es adaptarse. Rendirse es dejar de intentar. Fluir es intentar de formas nuevas. Rendirse es víctima. Fluir es bailarín. Y la mayoría confunde uno con el otro. Creen que soltar el control es ser pasivo cuando en realidad es ser más activo que nunca, más presente, más vivo, más capaz de responder a lo que realmente está pasando en vez de estar atrapado en lo que planeaste que pasara. Bruce Lee lo decía, "Be water, my friend", pero nadie entiende lo radical que es eso. Creen que es una frase bonita para tatuarse cuando en realidad es una invitación a morir, psicológicamente, a soltar la necesidad de ser sólido, definido, predecible, a aceptar que la vida es cambio constante, y tú, o cambias con ella, o te quedas petrificado, cristalizado, muerto en vida aferrado a una versión de ti mismo que dejó de servir hace años. ¿Estás dispuesto a soltar el volante y descubrir que nunca estuviste conduciendo? ¿Tienes el coraje de admitir que tu necesidad de control es solo miedo disfrazado de responsabilidad? ¿Puedes ver que la vida no necesita ser domada sino danzada? Porque la verdad es esta. Mientras sigas intentando escribir el guión perfecto, te perderás la obra de teatro espontánea que la existencia está creando justo frente a ti. Mientras sigas aferrado a tu mapa, no verás el territorio real que está cambiando a cada segundo. Y cuando finalmente levantes la vista de tus planes perfectos, descubrirás que la vida ya pasó, y tú estuviste tan ocupado tratando de controlarla, que olvidaste vivirla. Pero espera, ¿y si pudieras aprender a improvisar con maestría? ¿Y si la incertidumbre no fuera tu enemiga sino tu maestra? ¿Y si soltar el control te diera más poder del que tuviste jamás? Jung lo descubrió en el inconsciente colectivo. Bruce Lee lo perfeccionó en cada pelea. Y es más transformador de lo que imaginas. En la siguiente parte, verás cómo tu percepción crea tu realidad y cómo cambiar el juego interno cambia el juego externo. ¿Estás listo para hackear tu propia existencia? ¿Alguna vez has notado cómo dos personas pueden vivir el mismo evento y experimentarlo de formas completamente opuestas? ¿Cómo una reunión puede ser emocionante para uno y tortura para otro? ¿Cómo la lluvia puede arruinar el día de alguien mientras otro baila bajo ella? ¿Cómo la soledad destruye a algunos y libera a otros? ¿Y te has preguntado qué determina esa diferencia? ¿Qué hace que la misma realidad objetiva se convierta en infierno o paraíso dependiendo de quién la experimenta? Te voy a decir algo que va a sacudir todo lo que crees saber sobre la realidad. No existe una realidad objetiva que experimentas. Solo existe la realidad que creas con tu percepción. Cada pensamiento es un pincel. Cada creencia es un filtro. Cada interpretación es una decisión inconsciente sobre qué tipo de mundo quieres habitar, y la mayoría vive en prisiones perceptuales que construyeron sin darse cuenta, mirando el mundo a través de lentes tan sucios, tan rayados por el trauma y el condicionamiento,
que ya no ven lo que está ahí sino solo sus propias proyecciones distorsionadas, reflejadas en todo lo que tocan. Bruce Lee descubrió algo revolucionario en el combate, que el oponente más peligroso no es el que tiene mejor técnica, sino el que controla tu percepción de la pelea, el que te hace creer que vas perdiendo cuando vas ganando, el que planta la semilla de duda en tu mente y deja que tu propia psique haga el trabajo de destruirte, porque entendió que la batalla real no sucede en el ring, sino en la interpretación que cada peleador hace de lo que está sucediendo. Y tu vida funciona exactamente igual. Cada día es un combate perceptual. Cada situación es una oportunidad de interpretación. Y tú, sin darte cuenta, estás constantemente eligiendo ver amenaza donde podría haber oportunidad, problema donde podría haber desafío interesante, fracaso donde podría haber aprendizaje, porque te programaron para ver el mundo de cierta manera, y ahora esa programación corre automáticamente en segundo plano, filtrando cada experiencia a través de las mismas lentes viejas, las mismas narrativas gastadas, las mismas conclusiones predecibles que te mantienen atrapado en la misma película aburrida de tu vida. Jung lo vio claramente en sus pacientes, que no sufrían por sus circunstancias, sino por la historia que contaban sobre sus circunstancias, que no estaban atrapados en situaciones imposibles, sino en interpretaciones imposibles, que el mismo evento traumático podía destruir a uno y fortalecer a otro, dependiendo completamente del significado que le asignaran, del papel que decidieran jugar en esa narrativa, de si se veían como víctimas destrozadas o como héroes en proceso de transformación. ¿Sabes cuántas veces interpretaste neutralidad como rechazo? ¿Cuántas veces leíste malicia donde solo había distracción? ¿Cuántas veces construiste dramas enteros en tu cabeza basados en evidencia que nunca existió? Porque tu mente es una máquina de crear significado. No puede evitarlo. Ve patrones donde no los hay. Construye narrativas para explicar lo inexplicable. Asigna intenciones a acciones aleatorias. Y el problema no es que haga esto. El problema es que tú crees que esas interpretaciones son la realidad objetiva, que tu versión de los hechos es la verdad absoluta, cuando en realidad solo es una de infinitas formas posibles de ver la misma situación. Aquí está el hack que cambia todo. La realidad externa responde a tu realidad interna, no al revés. El mundo es un espejo que refleja tu estado de conciencia, y cuando cambias la forma en que te relacionas contigo mismo, cuando cambias las lentes a través de las cuales miras la existencia, el mundo externo parece transformarse mágicamente, aunque nada objetivo haya cambiado excepto tú. Bruce Lee entrenaba esto conscientemente. Antes de cada pelea, antes de cada movimiento, ajustaba su percepción. Elegía ver el combate como danza en vez de guerra, como juego en vez de supervivencia, como expresión en vez de dominación. Y ese simple cambio perceptual transformaba todo su cuerpo, toda su energía, toda su efectividad, porque el guerrero que pelea por miedo se mueve diferente al que pelea por alegría, aunque ejecuten la misma técnica. ¿Y tú? Te levantas cada mañana con las mismas lentes de ayer, miras tu vida con el mismo filtro cansado, interpretas cada situación desde las mismas heridas viejas, y te preguntas por qué nada cambia, por qué sigues atrapado en los mismos patrones, por qué la vida sigue sintiéndose pesada aunque externamente tengas todo lo que creías que necesitabas para ser feliz. La trampa es esta. Crees que necesitas cambiar tu vida, cuando lo que necesitas es cambiar tu forma de ver tu vida. Crees que necesitas nuevas circunstancias cuando lo que necesitas es nueva percepción. Crees que el problema está ahí afuera cuando el problema siempre estuvo en el proyector, no en la pantalla, en cómo estás interpretando la película, no en la película misma. Jung lo llamaba la función trascendente, esa capacidad de ver la misma situación desde múltiples ángulos simultáneamente, de sostener paradojas, sin colapsar en una interpretación única, de entender que tu versión de la realidad no es la realidad, sino solo una de muchas perspectivas posibles, y que la libertad llega cuando puedes elegir conscientemente qué perspectiva adoptar en vez de estar esclavizado por la que te programaron a usar. Mira, no estoy diciendo que debas negar el dolor o pretender que todo es perfecto cuando claramente no lo es. Estoy diciendo que el mismo dolor puede ser veneno que te destruye, o medicina que te transforma dependiendo completamente de cómo elijas relacionarte con él, de si lo ves como enemigo
o como maestro, de si lo resistes o lo atraviesas, de si lo usas como excusa para rendirte o como combustible para evolucionar. ¿Cuántas veces algo terrible se convirtió en tu mayor regalo? ¿Cuántas veces la pérdida abrió espacio para algo mejor? ¿Cuántas veces el final que temías fue el comienzo que necesitabas? Porque aquí está lo que nadie te dice. Tu vida no cambia cuando cambian las circunstancias. Tu vida cambia cuando cambias tú, cuando transformas tu relación con lo que sea que estés viviendo, cuando dejas de ser víctima de tu experiencia y te conviertes en el artista que la moldea con cada pensamiento, con cada interpretación, con cada decisión sobre qué significado asignarle a lo que sucede. Bruce Lee lo hacía en tiempo real. En medio del combate, ajustaba su percepción, cambiaba el ángulo desde el cual veía la situación, y ese cambio interno creaba oportunidades externas que no existían un segundo antes, porque el mundo responde a quién eres, no a lo que haces, responde a tu estado interno, no a tus acciones externas, y cuando tu estado interno se transforma, todo se transforma con él. Pequeños cambios perceptuales crean grandes cambios experienciales. Empiezas a ver problemas como puzzles interesantes, empiezas a ver obstáculos como entrenamiento, empiezas a ver a las personas difíciles como maestros disfrazados, y de repente la misma vida que te parecía insoportable se vuelve una aventura fascinante, no porque algo externo cambió, sino porque tú cambiaste las lentes, porque elegiste jugar el juego de forma diferente. Pero espera, ¿y si te dijera que la muerte misma es solo otra interpretación que puedes cambiar? ¿Y si el mayor miedo de la humanidad es solo una percepción equivocada de lo que realmente sucede cuando el cuerpo se detiene? ¿Y si la transformación más profunda está en dejar de ver la vida como algo que posees y comenzar a verla como algo que fluye a través de ti? Jung lo descubrió en los sueños de sus pacientes moribundos. Bruce Lee lo integraba en cada filosofía sobre el no apego, y es más liberador de lo que imaginas. En la siguiente parte, vas a enfrentar el miedo que todos evitan, pero que es la llave de tu libertad completa. ¿Estás listo para morir antes de morir? ¿Alguna vez te has preguntado por qué le temes tanto a la muerte si nunca la has experimentado? ¿Por qué pasas toda tu vida huyendo de algo que no conoces, evitando pensar en lo único absolutamente seguro que te va a pasar? ¿Cuánta de tu energía desperdicias construyendo ilusiones de permanencia, acumulando cosas que no puedes llevarte, aferrándote a personas que eventualmente perderás, resistiendo cambios que son inevitables? Y si todo ese miedo, toda esa resistencia, toda esa negación está robándote la única cosa que realmente tienes, este momento, ahora, vivo, pulsante, temporal? Jung descubrió algo perturbador trabajando con pacientes al borde de la muerte, que los que más miedo tenían a morir eran precisamente los que nunca habían vivido realmente, los que pasaron décadas acumulando seguridades, evitando riesgos, posponiendo sueños, y ahora enfrentaban el final con el terror agudo de quien nunca estuvo completamente presente, quien nunca se atrevió a sentir la vida plenamente porque estaba demasiado ocupado protegiéndose de perderla. La muerte no es tu enemiga, es tu maestra más brutal, es el límite que da significado a todo, porque si tuvieras tiempo infinito, nada importaría, ninguna decisión tendría peso, ningún momento sería precioso. Vivirías en la mediocridad eterna de quien siempre puede hacerlo después, pero la muerte, esa certeza oscura que te persigue desde que naciste, es lo único que hace que este instante valga algo, que esta conversación signifique algo, que este aliento que acabas de tomar sea el milagro temporal que realmente es. Bruce Lee entendió esto con una claridad que pocos guerreros alcanzan, que el peleador más libre no es el que no tiene miedo a morir, sino el que ya murió psicológicamente, el que soltó el apego a la sobrevivencia y descubrió que del otro lado de ese miedo está la verdadera maestría, la capacidad de moverse sin la parálisis de la autopreservación, de actuar sin el peso del mañana, de existir completamente en el ahora, porque sabe que el ahora es lo único que existe. Pero ¿sabes qué hiciste tú? Construiste toda tu vida alrededor de evitar la muerte, no solo la física sino la psicológica. Evitas cualquier situación donde tu ego pueda morir, donde tu imagen pueda colapsar, donde la versión de ti que has cultivado tan cuidadosamente pueda desintegrarse. Y esa evitación constante te mantiene en una vida pequeña, segura, controlada.
medio muerta, porque solo el que está dispuesto a morir completamente puede vivir completamente. La muerte no es el final de la conciencia, es la transformación de la forma, es el despertar de un sueño que creías real, es el momento donde la gota descubre que siempre fue océano, que la separación era ilusoria, que el nacimiento y la muerte son solo puertas giratorias en una existencia que nunca comenzó y nunca terminará, solo cambia de disfraz, de escenario, de papel, en la obra teatral infinita de la conciencia jugando consigo misma. Jung lo vio en los sueños de sus pacientes moribundos, imágenes de transformación, no de aniquilación, símbolos de renacimiento, no de extinción, como si el inconsciente supiera algo que el ego aterrado se niega a aceptar, que la muerte es metamorfosis, no destrucción, que lo que muere es solo la identificación temporal con una forma particular, pero la esencia, esa chispa de conciencia que anima el cuerpo, simplemente regresa a la fuente de donde vino. ¿Sabes por qué tienes tanto miedo a desaparecer? Porque crees que eres tu cuerpo, porque crees que eres tus pensamientos, porque crees que eres esta colección temporal de memorias, creencias, identidades que has acumulado y ahora defiendes como si fueran sagradas, cuando en realidad son solo nubes pasajeras en el cielo vasto de tu verdadera naturaleza, y cuando esas nubes se disuelven, el cielo no desaparece, solo regresa a su estado original, limpio, abierto, infinito. Bruce Lee lo practicaba en cada entrenamiento, morir antes de morir, soltar el apego al resultado, entrenar como si cada movimiento fuera el último, vivir como si cada día fuera el final, no desde el miedo sino desde la libertad de quien entiende que la impermanencia no es tragedia sino belleza, que precisamente porque todo termina, todo importa, que la temporalidad es lo que hace que la vida sea arte en vez de aburrimiento eterno. Hay una diferencia brutal entre resignación y aceptación. La resignación dice, todo es temporal, así que nada importa. La aceptación dice, todo es temporal y por eso todo importa infinitamente. La resignación mata la vitalidad, la aceptación la libera. La resignación es rendirse ante la muerte. La aceptación es bailar con ella, usarla como recordatorio constante de que este momento es todo lo que tienes y mejor que lo vivas con cada célula de tu ser. ¿Cuántas cosas dejarías de postergar si supieras que tienes 6 meses de vida? ¿Cuántas conversaciones difíciles tendrías si supieras que no hay tiempo infinito? ¿Cuánto drama soltarías si vieras claramente que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en tonterías? Porque aquí está la verdad que tu negación no quiere enfrentar. Vas a morir. Todos los que amas van a morir. Todo lo que construiste va a desmoronarse. Todo lo que acumules quedará atrás. Y puedes vivir toda tu vida evitando esa realidad y llegar al final con el vacío existencial de quien nunca se atrevió a vivir plenamente. O puedes hacer de la muerte tu consejera, tu maestra, tu compañera constante que te susurra al oído en cada momento. Esto es temporal, está presente, está vivo, está aquí ahora, o piérdelo para siempre. Jung trabajaba con pacientes que tenían sueños premonitorios de su propia muerte, y descubrió que el inconsciente no presenta la muerte como terror, sino como transformación, como el cierre necesario de un capítulo, como el regreso a casa después de un largo viaje, y los que podían aceptar eso, los que podían soltar la resistencia, morían en paz, completos, mientras los que peleaban hasta el final, los que se aferraban desesperadamente a un cuerpo que ya estaba listo para soltarse, sufrían infinitamente más, no por el dolor físico, sino por el dolor psicológico de negarse a fluir con lo inevitable. Bruce Lee murió joven, demasiado joven según los estándares convencionales, pero había vivido más intensamente en 32 años que la mayoría en 80, porque no estaba ahorrando vida para después, no estaba esperando el momento perfecto, estaba quemando todo su combustible en cada instante, expresando todo su potencial en cada movimiento, viviendo como si ya estuviera prestado, como si cada día fuera un regalo que debe ser usado completamente antes de que expire. ¿Y tú? Estás ahorrando vida, guardando energía para un futuro que nunca llega, posponiendo alegrías por seguridades que son ilusorias, construyendo una existencia tan cuidadosamente controlada que olvidaste que la vida real sucede en el riesgo, en la vulnerabilidad,
en la disposición a perder todo lo que crees ser para descubrir lo que realmente eres. La muerte es el ego muriendo. La muerte es la identidad disolviéndose. La muerte es el despertar de la ilusión de separación. Y puedes experimentar eso ahora, en vida. Puedes morir psicológicamente 1000 veces antes de que el cuerpo se detenga. Puedes practicar el arte de soltar, de transformarte, de renacer constantemente, de no aferrarte a ninguna versión de ti mismo porque entiendes que todas son temporales, que la única constante es el cambio, que resistir la transformación es resistir la vida misma. Pero espera, ¿y si el secreto de vivir plenamente está en integrar todo lo que rechazaste? ¿Y si la paz que buscas requiere abrazar las partes de ti que has escondido en la sombra? ¿Y si convertirte en quien realmente eres significa dejar de pretender ser quien creías que debías ser? Jung lo descubrió en el proceso de individuación. Bruce Lee lo vivió en su búsqueda de autenticidad total. Y es más desafiante de lo que imaginas. En la siguiente parte, conocerás la figura mítica que ya logró lo que tú buscas. ¿Estás listo para ver tu reflejo en el espejo más honesto? ¿Alguna vez has conocido a alguien que parece estar en paz con todo sin necesidad de explicarlo? ¿Alguien que puede estar solo sin sentirse solitario? ¿Que puede perder sin desmoronarse? ¿Que puede cambiar sin perder su esencia? ¿Has notado cómo esas personas raras no predican sobre iluminación pero la encarnan? ¿No hablan de libertad pero la respiran? ¿No demuestran su paz pero la irradian sin esfuerzo? Hay una figura mítica que Jung identificó en todas las culturas, en todas las épocas, con diferentes nombres pero la misma esencia: el integrado, el ser humano que completó el viaje más peligroso que existe, el viaje hacia adentro, el que bajó a su propio infierno personal y regresó transformado, el que enfrentó cada monstruo en su psique, y en vez de destruirlos, los integró, los convirtió en aliados, los transformó en sabiduría. El integrado no es perfecto, es completo, no eliminó su oscuridad, la abrazó, no se libró de sus demonios, aprendió a bailar con ellos, a extraer el oro de su mierda psicológica, a ver que cada aspecto rechazado de sí mismo era solo energía sin integrar esperando ser reclamada. Y cuando finalmente tuvo el coraje de hacerlo, cuando dejó de dividirse entre lo aceptable y lo inaceptable, entre lo que muestra y lo que esconde, algo cambió radicalmente en su forma de existir. Bruce Lee era esto encarnado, un guerrero que no peleaba desde el ego, sino desde el centro integrado, que podía ser feroz sin ser violento, suave sin ser débil, flexible sin ser inestable, porque había integrado los opuestos dentro de sí mismo. Había dejado de ser esclavo de la polaridad, había trascendido la necesidad de ser solo luz, rechazando la sombra, o solo sombra, rechazando la luz, y esa integración le daba un poder que los guerreros puramente técnicos nunca podrían alcanzar. Pero ¿sabes qué haces tú? Vives fragmentado, dividido en 1000 versiones que no se hablan entre sí, el tú profesional que no conoce al tú vulnerable, el tú fuerte que rechaza al tú asustado, el tú espiritual que niega al tú primitivo, y esa fragmentación te está costando toda tu energía vital, porque cada parte rechazada se convierte en un saboteador inconsciente. Cada aspecto negado regresa disfrazado para destruir lo que construyes conscientemente. Jung lo llamaba la sombra. Todo lo que decidiste que no eres, todo lo que tu familia dijo que era inaceptable, todo lo que la sociedad condenó, todo lo que escondiste tan profundamente que olvidaste que está ahí, pero sigue vivo, sigue activo, sigue controlándote desde el sótano de tu psique, proyectándose en todos los que te irritan, apareciendo en tus autosabotajes misteriosos, emergiendo en tus explosiones inexplicables. El integrado hizo algo radical, bajó a ese sótano con una antorcha, enfrentó cada monstruo uno por uno, y descubrió que no eran monstruos, sino partes de sí mismo pidiendo ser vistas, escuchadas, integradas, que su rabia suprimida tenía información valiosa sobre sus límites violados, que su miedo rechazado protegía algo sagrado que necesitaba cuidado, que su orgullo escondido era solo confianza sin integrar, que cada demonio era solo un ángel sin nombre. ¿Sabes por qué juzgas tan duramente ciertas cosas en otros? Porque esas son precisamente las cosas que rechazaste en ti, porque cada juicio es una proyección,
porque cada irritación es un espejo. Y mientras sigas señalando afuera, mientras sigas convencido de que el problema está en ellos, nunca verás que lo que tanto te molesta es solo un reflejo de lo que no has integrado, de lo que vive en tu sombra esperando ser reclamado, de lo que podría ser tu mayor fortaleza si tuvieras el coraje de mirarlo sin parpadear. Bruce Lee entrenaba esto conscientemente, integraba estilos opuestos, filosofías contradictorias, técnicas incompatibles según las escuelas tradicionales, porque entendía que la verdad no está en elegir un lado sino en trascender la necesidad de lados, en crear síntesis donde otros solo ven contradicción, en encontrar el tercer punto que contiene ambos polos sin ser destruido por ninguno. El integrado camina por el mundo sin necesidad de demostrar nada, porque ya no está en guerra consigo mismo. No necesita proyectar fortaleza porque integró su vulnerabilidad. No necesita mostrarse invencible porque aceptó su fragilidad. No necesita ser siempre correcto porque hizo las paces con sus errores. Y esa integridad interna crea una presencia que no se puede fingir, un poder que no necesita exhibirse, una paz que no requiere condiciones externas. Jung trabajaba con pacientes exitosos que estaban miserables. Personas que habían conseguido todo lo que la sociedad promete que te hará feliz, pero por dentro estaban fragmentadas, divididas, en guerra civil psicológica constante, y el proceso de sanación nunca era añadir más logros externos sino integrar las partes internas, hacer las paces con lo rechazado, recuperar la energía atrapada en mantener la fachada perfecta. ¿Cuánta energía gastas escondiendo partes de ti? ¿Cuánto cuesta mantener la imagen perfecta? ¿Cuánto duele pretender ser solo luz cuando llevas oscuridad sin integrar? Porque aquí está la verdad que tu perfeccionismo no quiere admitir. No te conviertes en completo eliminando partes de ti. Te conviertes en completo integrándolas todas. No alcanzas la maestría siendo perfecto, sino siendo auténticamente imperfecto, siendo total, siendo humano en toda tu complejidad contradictoria y gloriosa. Si estás en el proceso de integrar tu sombra y reclamar tu totalidad, encontrarás valor en mi libro, El arte de conocerte. Descompone las ideas de Jung sobre la integración psicológica y te da herramientas concretas para trabajar con tu inconsciente. Link en el comentario fijado. El integrado no tiene miedo de su propia naturaleza humana, no se asusta de sus impulsos primitivos, porque los canalizó conscientemente. No huye de sus emociones oscuras porque las transformó en combustible. No rechaza su animalidad porque la integró con su espiritualidad, y esa síntesis le da acceso a un espectro completo de posibilidades que los fragmentados nunca tocan. Mira, hay una diferencia entre represión e integración. La represión dice, esto no soy yo, esto es malo, esto debe desaparecer. La integración dice, esto también soy yo, esto tiene información, esto puede ser transformado. La represión crea monstruos en el sótano. La integración crea aliados conscientes. La represión divide tu energía. La integración la multiplica. Bruce Lee podía ser agua y fuego simultáneamente, suave y explosivo en el mismo movimiento, receptivo y letal sin contradicción, porque había integrado los opuestos dentro de sí mismo, había dejado de pelear con su propia naturaleza compleja, había aceptado que el verdadero guerrero contiene toda la gama humana y sabe cuándo expresar qué aspecto sin estar esclavizado por ninguno. ¿Y tú? ¿Sigues creyendo que ser espiritual significa no enojarte nunca? ¿Que ser fuerte significa no llorar nunca? ¿Que ser exitoso significa no dudar nunca? Y esa creencia infantil te mantiene atrapado en una actuación agotadora donde reprimes la mitad de tu humanidad para parecer aceptable, cuando los que realmente han llegado a la maestría son los que integraron todo, los que pueden acceder a rabia sin ser dominados por ella, a tristeza sin ser destruidos por ella, a miedo sin ser paralizados por él. La individuación, ese proceso que Jung consideraba el trabajo más importante de una vida humana, no es convertirte en alguien diferente, sino en quien realmente eres sin las capas de condicionamiento, sin las máscaras de supervivencia, sin la fragmentación que te enseñaron que era necesaria. Es el proceso de recuperar cada pedazo de ti que dejaste en el camino tratando de ser aceptable, cada energía que atrapaste en el sótano tratando de ser perfecto, cada verdad que escondiste tratando de ser amado.
El integrado llegó al otro lado de ese proceso. No es que no tenga problemas, es que tiene una relación diferente con ellos. No es que no sienta dolor, es que lo atraviesa sin resistencia. No es que no enfrente desafíos, es que los ve como oportunidades de integrar más, de expandirse más, de volverse más completo. Pero espera, ¿y si el precio de esa integración es una soledad que pocos están dispuestos a pagar? ¿Y si convertirte en quien realmente eres significa que la mayoría dejará de entenderte? ¿Y si la profundidad que buscas requiere caminar solo por territorios donde nadie puede acompañarte? Jung lo descubrió en su propio descenso. Bruce Lee lo vivió en su camino solitario de innovación, y es más desafiante de lo que imaginas. En la siguiente parte, enfrentarás el precio que nadie te dijo que tendrías que pagar. ¿Estás listo para la soledad de la profundidad? ¿Alguna vez has sentido que mientras más creces internamente, menos personas te entienden? ¿Has notado cómo las conversaciones superficiales se vuelven insoportables? ¿Cómo las fiestas llenas de gente te dejan más solo que estar en tu habitación? ¿Cómo explicar lo que vives por dentro se siente como traducir colores a alguien que nació ciego? ¿Y has sentido ese vacío extraño de estar rodeado de personas pero completamente solo, de tener 100 contactos en tu teléfono, pero nadie con quien hablar de lo que realmente importa? Jung descubrió algo devastador trabajando con sus pacientes más avanzados en el proceso de individuación, que mientras más te conoces a ti mismo, más incomprendido te vuelves, que cada capa de condicionamiento que sueltas es una capa de conexión superficial que pierdes, que el precio de la profundidad es una soledad que la mayoría no está dispuesta a pagar, porque prefieren la comodidad de pertenecer aunque eso signifique traicionar quienes realmente son. La soledad de la profundidad no es estar solo, es estar con otros y sentirte invisible, es hablar y no ser escuchado realmente, es ver verdades que otros no ven y no poder compartirlas. Es caminar por un mundo donde todos hablan el mismo idioma, pero tú empezaste a hablar otro, uno más rico, más complejo, más verdadero, pero que nadie más entiende porque no han hecho el viaje que tú hiciste, no bajaron a las profundidades que tú exploraste, no enfrentaron los monstruos que tú integraste, y ahora regresas a la superficie con tesoros que nadie valora porque no reconocen su valor. Bruce Lee vivió esto brutalmente. Mientras más refinaba su arte, menos maestros podían seguirlo. Mientras más trascendía las escuelas tradicionales, más lo rechazaban los tradicionalistas. Mientras más se acercaba a su verdad, más solo caminaba ese sendero, porque la innovación real siempre es solitaria, porque el que va adelante no tiene compañía, porque el precio de ser pionero es que nadie camina a tu lado, solo te alcanzan décadas después cuando ya no estás. Pero ¿sabes qué es lo más doloroso? Que empiezas a ver que la mayoría ni siquiera quiere profundidad, que están cómodos en sus vidas superficiales, que hablan de crecimiento pero huyen cuando las cosas se ponen reales, que dicen que quieren verdad pero lo que realmente quieren es confort disfrazado de espiritualidad, entretenimiento disfrazado de transformación, frases motivacionales que los hagan sentir bien sin exigirles realmente cambiar. Y ahí estás tú, con hambre de conversaciones reales en un mundo de charla vacía, buscando profundidad en una cultura de inmediatez, queriendo conectar genuinamente en una era de máscaras perfectamente curadas. Y la soledad se siente como un peso constante en el pecho, como una nostalgia de algo que nunca tuviste, como el dolor de saber que la mayoría nunca te verá realmente, porque no pueden ver esa profundidad en sí mismos. Jung lo llamaba el proceso de diferenciación, que mientras más te individúas, más diferente te vuelves de la masa, y esa diferencia crea distancia, crea incomprensión, crea la sensación de ser extranjero en tu propia cultura, de no pertenecer completamente a ningún grupo porque ningún grupo contiene la totalidad de lo que eres, porque trascendiste las categorías simples que la sociedad usa para clasificar personas. ¿Cuántas veces has simplificado quién eres para que otros se sientan cómodos? ¿Cuántas veces has escondido tu profundidad para no hacer sentir mal a otros con su superficialidad? ¿Cuántas veces has fingido interés en conversaciones vacías porque la alternativa es el silencio incómodo? Porque aquí está la trampa más sutil. Puedes rendirte a la soledad y volverte cínico, amargo, superior, mirando a todos desde arriba con desprecio por su falta de profundidad, o puedes aceptarla como el precio natural de tu camino,
como la consecuencia inevitable de haber elegido verdad sobre pertenencia, autenticidad sobre aceptación, profundidad sobre popularidad. Bruce Lee no se volvió amargo con el rechazo de los tradicionalistas. Usó la soledad como combustible para innovar más, para ir más profundo, para refinar su arte hasta niveles que los que lo rechazaban nunca alcanzarían, porque entendía que los pioneros siempre caminan solos al principio, que la vanguardia es solitaria por definición, que si todos te entienden, probablemente no estás diciendo nada realmente nuevo. La soledad se convierte en tu maestra cuando dejas de resistirla. Te enseña a estar completo en ti mismo, a no necesitar validación externa constante, a encontrar paz en tu propia compañía, a disfrutar la riqueza de tu mundo interno sin necesidad de compartirlo constantemente. Y paradójicamente, cuando finalmente haces las paces con estar solo, atraes las pocas personas que sí pueden encontrarte en esa profundidad. Jung tenía pocos amigos cercanos. Bruce Lee era incomprendido por la mayoría de sus contemporáneos. Todos los que han caminado el sendero de individuación real hablan de la misma soledad, del mismo precio, de la misma incomprensión, pero también hablan de algo más, de una libertad que solo existe del otro lado de la necesidad de pertenecer, de una paz que solo llega cuando dejas de traicionarte para ser aceptado. Aquí está lo que necesitas entender. No estás solo porque algo esté mal contigo. Estás solo porque algo está muy bien contigo. Porque elegiste profundidad en un mundo que prefiere superficie, porque decidiste ser real en una cultura de máscaras, porque tuviste el coraje de crecer cuando otros eligieron permanecer cómodos. Y esa elección tiene un precio. Siempre lo tiene. Pero también tiene recompensas que los que nunca pagaron ese precio jamás experimentarán. La herramienta más práctica que puedes desarrollar es aprender a habitar tu soledad, sin convertirla en aislamiento, a estar solo sin sentirte abandonado, a disfrutar tu propia compañía sin volverte ermitaño resentido, a caminar tu camino único sin despreciar a los que caminan caminos diferentes, más simples, más convencionales. Practica esto, cuando sientas la soledad de no ser entendido, en vez de buscar desesperadamente a alguien que te entienda, siéntate con esa sensación, explórala, pregúntale qué está tratando de enseñarte, porque muchas veces esa soledad es solo tu alma pidiendo más tiempo contigo mismo, más intimidad con tu propia profundidad, más respeto por el viaje único que estás haciendo. Crea espacios donde puedas ser completamente tú, sin necesidad de explicarte. Escribe sin filtro. Camina solo en la naturaleza. Medita en tu complejidad. Celebra tu rareza. Honra tu diferencia. Porque esa diferencia no es defecto. Es tu firma única en el universo. Es la forma específica en que la conciencia está experimentándose a través de ti. Pero ¿sabes qué es lo más radical? Que cuando finalmente aceptas la soledad de tu profundidad, cuando dejas de intentar ser entendido por todos y te enfocas en ser fiel a ti mismo, algo mágico sucede. Las pocas personas que sí pueden encontrarte en esa profundidad aparecen, no porque las buscaste, sino porque tu autenticidad es un faro que solo los que están listos pueden ver. Bruce Lee encontró a los pocos que podían seguirlo cuando dejó de intentar convencer a los tradicionalistas. Jung conectó con las mentes que importaban cuando dejó de buscar aprobación académica. Y tú encontrarás tu tribu cuando dejes de traicionarte para pertenecer a tribus que nunca fueron tuyas. La profundidad atrae profundidad. La autenticidad atrae autenticidad. La valentía de ser real atrae a los pocos valientes que también eligieron ese camino. Y una conversación real con uno de esos raros es más nutritiva que 1000 conversaciones superficiales con personas que solo te conocen por tus máscaras. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de tu propia autenticidad? ¿Tienes el coraje de caminar solo si eso es lo que tu verdad requiere? ¿Puedes honrar tu profundidad aunque otros la llamen locura? Porque la alternativa es traicionarte, simplificarte, esconderte, y eso es una muerte mucho más dolorosa que cualquier soledad. Es el infierno silencioso de vivir una vida que no es tuya, de morir lentamente mientras todos aplauden tu actuación perfecta. Pero espera, ¿y si existe una forma de traducir toda esta profundidad en acción concreta? ¿Y si pudieras tomar todo lo que descubriste sobre el juego de la vida y realmente comenzar a jugarlo diferente? ¿Y si la conciencia sin práctica es solo filosofía vacía? Jung lo sabía.
El trabajo interno debe traducirse en cambio externo. Bruce Lee lo vivía. La filosofía sin aplicación es masturbación intelectual. En la siguiente parte, verás exactamente cómo hackear tu vida diaria con las herramientas de los que ya despertaron. ¿Estás listo para dejar de filosofar y empezar a transformar? ¿Cuántas veces has tenido una revelación profunda y 3 días después estás de vuelta en los mismos patrones? ¿Cuántos libros has leído? ¿Cuántos videos has visto? ¿Cuántas verdades has entendido intelectualmente, pero nunca se tradujeron en cambio real en tu vida? ¿Has notado cómo puedes estar completamente consciente de algo que te daña y seguir haciéndolo de todas formas? Como si hubiera una brecha enorme entre saber y hacer, entre entender y encarnar. Aquí está la verdad brutal que nadie quiere admitir. La conciencia sin práctica es solo entretenimiento espiritual. Es masturbación filosófica que te hace sentir iluminado mientras tu vida sigue exactamente igual. Porque leer sobre agua no te quita la sed. Entender el concepto de natación no te salva de ahogarte. Y saber intelectualmente que la vida es un juego no significa que sepas cómo jugarlo diferente. Bruce Lee lo decía sin filtro. Conocer no es suficiente. Debemos aplicar. Desear no es suficiente. Debemos hacer. Porque la brecha entre teoría y práctica es donde mueren todos los sueños de transformación, donde se pudren todas las intenciones hermosas, donde la mayoría se queda atrapada en un limbo donde entienden todo pero no cambian nada. Jung lo veía constantemente en sus pacientes. Personas que podían analizar su psique brillantemente, que entendían cada complejo, cada patrón, cada mecanismo de defensa, pero que salían de la sesión y seguían viviendo exactamente como antes, porque el insight intelectual sin integración práctica es solo una idea flotando en el vacío, sin raíces, sin poder, sin capacidad de transformar realmente nada. Entonces aquí están las herramientas concretas, las prácticas específicas, los hacks reales que separan a los que hablan de transformación de los que realmente se transforman, a los que coleccionan conocimiento de los que lo encarnan, a los que filosofan sobre el juego de los que realmente lo hackean. Primer hack. El ritual de muerte diaria. Cada noche antes de dormir, practica morir conscientemente. Suelta cada identidad que cargaste durante el día, cada rol que interpretaste, cada máscara que usaste. Pregúntate quién eres sin tu trabajo, sin tus logros, sin tu historia, sin tus relaciones, sin nada de lo que usas para definirte. Y en ese espacio vacío, en ese momento de no identidad, descubrirás al observador eterno que eres realmente, y cuando despiertes al día siguiente, será un renacimiento literal, una oportunidad de elegir conscientemente qué versión de ti crear, en vez de vivir en automático. Bruce Lee hacía esto a su manera. Cada entrenamiento era una muerte del ego, cada pelea era un reseteo completo, cada movimiento era una oportunidad de soltar quien fue un segundo antes, y ser completamente nuevo en el siguiente, porque entendía que la rigidez psicológica es muerte disfrazada de consistencia, que aferrarse a quien fuiste ayer es negarse a quien podrías ser hoy. Segundo hack, el diario de sombra. Cada vez que alguien te irrita intensamente, en vez de juzgarlos o tratar de cambiarlos, toma tu diario y escribe exactamente qué característica específica te molesta. Luego pregúntate con brutal honestidad, ¿dónde vive eso en mí? ¿En qué formas expreso esa misma cualidad que tanto desprecio? ¿Qué parte de mi sombra está siendo proyectada? Porque cada irritación es un espejo, cada juicio es una pista, cada reacción desproporcionada es tu inconsciente gritándote que hay algo sin integrar, esperando ser reclamado. Jung dedicó décadas a este trabajo, hacer consciente lo inconsciente, recuperar la energía atrapada en las proyecciones, integrar la sombra que controla desde la oscuridad, y descubrió que las personas más libres no son las que eliminaron sus aspectos oscuros, sino las que los conocen tan bien que ya no los controlan esos aspectos desde el inconsciente. Tercer hack, la práctica del no hacer. Una vez al día, detente completamente en medio de la actividad obsesiva, en medio de la productividad compulsiva, en medio de la necesidad de estar haciendo algo constantemente, y simplemente existe sin propósito durante 5 minutos, sin teléfono, sin distracción, sin intentar lograr nada, solo respirando, solo siendo,
solo recordando que eres un ser humano, no un ser humano, porque la mayoría olvidó cómo existir sin justificación, sin objetivo, sin resultado esperado. Bruce Lee, el maestro de la acción, entendía paradójicamente el poder del no hacer, que el guerrero más efectivo no es el que está constantemente en movimiento, sino el que sabe cuándo estar completamente quieto, cuando no hacer nada es la acción más poderosa, cuando el silencio gana más batallas que cualquier técnica. Cuarto hack, reencuadre perceptual en tiempo real. Cuando algo malo suceda hoy, haz este ejercicio inmediatamente. Encuentra 3 formas diferentes de interpretar exactamente el mismo evento. 3 narrativas completamente distintas sobre lo que significa, 3 versiones de la historia que podrías contarte, y date cuenta de que ninguna es más verdadera que otra. Todas son construcciones, y tú puedes elegir conscientemente cuál adoptar en vez de dejarte arrastrar por la primera interpretación automática que tu condicionamiento te ofrece. Jung trabajaba esto con sus pacientes, mostrarles que el evento traumático no era el problema, sino la historia que contaban sobre él, que 2 personas podían vivir lo mismo y salir completamente diferentes dependiendo del significado que le asignaran, que la libertad real está en reconocer que siempre estás eligiendo una narrativa, y si ya estás eligiendo, ¿por qué no elegir la que te empodera en vez de la que te victimiza? Quinto hack, micromuerte voluntaria. Elige algo pequeño cada semana que tu ego no quiere soltar, una opinión que defiendes ferozmente, una preferencia que sientes como necesidad, una identidad menor que proteges, y déjala morir conscientemente. Observa qué pasa cuando sueltas algo que creías esencial y descubres que sigues existiendo perfectamente bien sin ello, porque cada pequeña muerte voluntaria entrena tu psique para la flexibilidad, te enseña que puedes soltar sin desaparecer, que la transformación no es destrucción. Bruce Lee lo practicaba constantemente. Soltaba técnicas que dominaba perfectamente si encontraba algo mejor. Abandonaba estilos que le habían servido si ya no le servían. Mataba versiones de sí mismo sin piedad cuando evolucionaba más allá de ellas, porque entendía que aferrarse a lo que funcionó ayer es garantizar que no funcione mañana. Sexto hack, el test de ligereza. Antes de tomar cualquier decisión, cualquier compromiso, cualquier acción, pregúntate, ¿esto me hace más ligero o más pesado? Y aprende a confiar en esa sensación visceral en tu cuerpo, porque tu cuerpo sabe la verdad antes que tu mente pueda racionalizarla. Tu sistema nervioso detecta autenticidad versus obligación antes de que tu pensamiento pueda justificar. Y cuando empiezas a moverte hacia la ligereza constantemente, tu vida se transforma sin esfuerzo porque dejaste de acumular peso innecesario. Jung lo entendía, que el inconsciente se comunica a través del cuerpo, que las sensaciones físicas son mensajes de tu psique profunda, que ignorar lo que tu cuerpo te dice es ignorar la sabiduría más antigua que tienes, y los que aprenden a escuchar esa voz somática navegan la vida con una guía interna que nunca falla. Séptimo hack, la pregunta desestabilizadora. Cuando te encuentres defendiendo ferozmente una posición, una creencia, una identidad, detente y pregúntate con brutal honestidad, ¿y si estoy completamente equivocado? ¿Y si lo opuesto fuera verdad? ¿Qué perdería si soltara esto? Porque lo que defiendes con más furia usualmente es lo que más necesitas cuestionar. Lo que proteges con más rigidez es donde estás más atrapado. Lo que niegas con más vehemencia es lo que más necesitas integrar. Bruce Lee deconstruyó todo el sistema de artes marciales con esta pregunta. ¿Y si todo lo que nos enseñaron está equivocado? ¿Y si las formas tradicionales son prisiones? ¿Y si la verdadera maestría está en no tener forma? Y esa disposición a cuestionar lo incuestionable lo convirtió en revolucionario. Estas no son teorías bonitas para contemplar, son prácticas específicas que cambian tu neurología cuando las haces consistentemente, que reprograman tus patrones automáticos, que transforman conciencia abstracta en cambio concreto, porque la verdad es que nadie se transforma con revelaciones ocasionales. La gente se transforma con práctica diaria disciplinada, aplicada con la ferocidad de quien sabe que su vida depende de ello. ¿Cuál de estas prácticas vas a implementar hoy? No mañana, hoy. ¿Cuál de estos hacks vas a hacer por 30 días seguidos para ver si realmente funciona?
¿Estás dispuesto a dejar de consumir información y empezar a aplicar transformación? Porque aquí está lo que separa a los turistas espirituales de los verdaderos buscadores. Los turistas coleccionan conceptos hermosos que nunca practican. Los buscadores toman un concepto y lo viven hasta que se convierte en su nueva naturaleza. Los turistas saben 1000 cosas superficialmente. Los buscadores conocen pocas cosas profundamente, porque las encarnaron hasta que dejaron de ser prácticas y se convirtieron en quienes son. Jung pasó décadas practicando lo que enseñaba. Bruce Lee entrenaba sus filosofías hasta sangrar, y tú tienes que decidir si vas a ser otro que sabe cómo hackear la vida, o uno de los raros que realmente lo hace, que aplica, que practica, que transforma conocimiento en sabiduría a través del único método que funciona, repetición consciente hasta que lo extraordinario se vuelve ordinario. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vas a cerrar este video, sentirte inspirado por 3 horas y mañana estar de vuelta en los mismos patrones como si nada hubiera pasado? ¿O finalmente vas a entender que todo lo que escuchaste aquí no vale nada si no se convierte en acción, si no se traduce en práctica diaria, si no cambia cómo te levantas mañana y enfrentas el mismo mundo pero con ojos completamente diferentes? Porque aquí está la verdad final que necesitas grabar en tu conciencia. La vida es un juego. Siempre lo ha sido. Siempre lo será. Y tú has estado jugando con reglas que nunca cuestionaste. Reglas que te impusieron cuando eras demasiado joven para rechazarlas. Reglas que te mantienen atrapado en seriedad innecesaria, en peso existencial fabricado, en drama autoimpuesto que confundes con propósito. Recordar que es un juego no es trivializarlo. Es liberarlo de la solemnidad que lo convierte en prisión. Es recuperar la ligereza que tenías cuando jugabas de niño sin necesidad de ganar, sin miedo a perder, sin la obsesión de demostrar algo, simplemente jugando porque jugar era suficiente, porque existir era el premio completo, no algo que debías ganar con logros, validaciones, aprobaciones externas. Bruce Lee lo entendió completamente. El verdadero maestro pelea como si estuviera jugando. Se mueve con la alegría de quien no necesita ganar porque ya ganó al decidir jugar, porque el juego mismo es la victoria, porque la maestría no está en dominar el oponente, sino en disfrutar el proceso de bailar con él, de responder, de fluir, de expresarse completamente sin el peso aplastante de que cada movimiento defina tu valor como ser humano. Y tú has cargado ese peso durante tanto tiempo, que olvidaste cómo es moverse sin él, olvidaste que puedes tomar decisiones sin que sean vida o muerte, que puedes cometer errores sin que te definan, que puedes cambiar de opinión sin traicionarte, que puedes ser serio cuando la situación lo requiere y ligero cuando la rigidez no sirve de nada, porque la sabiduría real está en la flexibilidad, en poder acceder a todo el espectro humano sin estar atrapado en ningún extremo. Jung dedicó su vida a mostrar que la individuación, ese proceso de convertirte en quien realmente eres, no es agregar más, sino soltar todo lo que no eres, todas las máscaras, todas las identificaciones falsas, todos los debería que te programaron, hasta que lo único que queda es esa chispa de conciencia jugando temporalmente en esta forma humana, disfrutando el juego porque sabe que es temporal, porque entiende que la impermanencia no es tragedia, sino lo que hace que cada momento valga la pena. El integrado que exploramos, esa figura mítica que ya completó el viaje, no es alguien que alcanzó un estado permanente de iluminación donde nunca sufre, nunca duda, nunca se confunde. Eso es fantasía espiritual. Es la zanahoria que te venden para mantenerte buscando algo que no existe. El integrado es alguien que puede moverse fluidamente a través de todo el espectro de la experiencia humana, sin identificarse permanentemente con ninguna parte, que puede sentir dolor sin ser destruido por él, alegría sin apegarse a ella, miedo sin ser paralizado, porque integró los opuestos, porque ya no está en guerra consigo mismo, porque dejó de dividir la vida en partes aceptables e inaceptables y la abrazó completa. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que ese integrado no es alguien lejano, místico, inalcanzable, es simplemente quien ya eres debajo de todas las capas de condicionamiento, debajo de todas las historias que te contaron sobre quién debes ser, debajo de todo el peso que acumulaste tratando de ser aceptable.
El juego real es recordar, no convertirte, es soltar, no adquirir, es desaprender, no aprender más. Cada práctica que te di, cada hack que compartí, cada herramienta que exploramos, no son para convertirte en alguien nuevo, sino para remover lo que bloquea a quien siempre fuiste, a ese jugador invisible que existe antes de cualquier identidad, a esa conciencia pura que puede ponerse y quitarse máscaras sin confundirse con ninguna, a ese ser que vino aquí a jugar, a experimentar, a expresarse completamente sin necesidad de justificación. Bruce Lee murió joven, pero vivió más plenamente que la mayoría que llega a viejos, porque no estaba ahorrando vida para después, no estaba esperando condiciones perfectas, no estaba posponiendo su autenticidad hasta que todos lo aprobaran. Estaba jugando el juego a máxima intensidad en cada momento, expresando todo su potencial sin reservas, sin red de seguridad, sin garantías de que funcionaría, simplemente porque el juego requería todo de él, y él estaba dispuesto a darlo. ¿Y tú? Sigues ahorrando, posponiendo, esperando, acumulando excusas sobre por qué no puedes vivir plenamente ahora, por qué necesitas esperar hasta que tengas más dinero, más tiempo, más claridad, más seguridad, cuando la verdad es que nunca habrá suficiente de nada externo para darte permiso de ser quien realmente eres. Ese permiso solo puede venir de ti, de la decisión radical de dejar de jugar pequeño en un universo que es infinitamente vasto. La muerte viene, eso es seguro, y cuando llegue no te preguntará cuánto acumulaste, cuánto lograste, cuántas personas te aplaudieron, te preguntará una sola cosa: ¿jugaste? ¿Realmente jugaste? ¿O pasaste toda tu vida en las gradas criticando, teorizando, preparándote, sin nunca entrar realmente al campo, sin nunca arriesgar realmente, sin nunca expresar completamente la rareza gloriosa que eres? Jung lo vio en sus pacientes al final de sus vidas. Los que tenían paz no eran los que habían sido perfectos, sino los que habían sido auténticos, los que se atrevieron a ser completamente ellos mismos aunque eso significara decepcionar expectativas, perder aprobaciones, caminar solos porque habían jugado su juego único en vez de intentar ganar el juego de otros. Entonces ahora, en este momento, tienes una elección real. Puedes seguir viviendo como si la vida fuera una obligación pesada que debes sobrevivir, o puedes recordar que es un juego temporal que viniste a jugar. Puedes seguir cargando el peso de demostrar tu valor, o puedes soltar ese peso y moverte con la ligereza de quien ya es suficiente. Puedes seguir fragmentado entre quién eres y quién pretendes ser, o puedes integrarte completamente y descubrir el poder que viene de esa totalidad. No estoy diciendo que será fácil. La individuación nunca lo es. Hackear tu vida requiere disciplina brutal, práctica constante, disposición a morir psicológicamente 1000 veces, soledad cuando otros no entienden tu camino, pero del otro lado de todo eso, está la única cosa que realmente importa: libertad, la libertad de ser completamente tú sin pedir permiso, sin necesitar aprobación, sin traicionar tu esencia por pertenecer a lugares que nunca fueron tuyos. Bruce Lee lo resumió en 3 palabras que contienen todo: be water, friend, sé agua, amigo, sé fluido, adaptable, sin forma fija, capaz de fluir por cualquier grieta, de tomar cualquier forma sin identificarte con ninguna, de ser suave cuando la suavidad sirve y explosivo cuando se requiere fuerza, de moverte por la vida sin resistencia innecesaria, sin drama autoimpuesto, simplemente fluyendo, simplemente jugando, simplemente siendo. Ahora dime, ¿estás listo para soltar el peso y recordar cómo se juega? ¿Estás dispuesto a morir a quien creías que debías ser para descubrir quién realmente eres? ¿Tienes el coraje de jugar tu juego único aunque nadie lo entienda, aunque nadie lo aplauda, aunque tengas que caminar solo? Si este mensaje despertó algo en ti, si algo resonó en tu pecho más allá de las palabras, escribe en los comentarios: elijo conciencia. Comencemos un movimiento de personas que viven con verdad, que juegan con autenticidad, que se atreven a ser completamente humanos en un mundo que premia las máscaras perfectas. Y no pares aquí. El siguiente video es parte del viaje. Es la continuación de este despertar. Es el siguiente nivel de hackear tu existencia. No lo dejes para después. El después nunca llega.
Solo existe este momento y la decisión que tomas en él. Te veo allá, jugador. Es hora de recordar quién eres.